secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo en la mañanera que 13,175 mexicanos han sido repatriados de diferentes países luego de haber quedado varados ante la contingencia por el coronavirus. Yo le pregunto, estos 13,175 mexicanos no son necesariamente de Estados Unidos, pero ante lo complicado del escenario electoral, ante lo complicado de un Donald Trump a nivel político, ante la pandemia, ¿usted ha pensado en la posibilidad de un retorno masivo, forzado de Estados Unidos a México, doctora? Sí, Vicente, hay que separar los temas. Mira, a lo que se refiere Marcelo Ebrard es a todas estas personas que por alguna razón, mexicanos radicados en el país, estaban en el extranjero, en algún punto del planeta, y que los agarró el cierre unilateral, ojo, que hizo Donald Trump del espacio aéreo y que en cascada empezaron a seguir todos los otros gobiernos. Es impresionante, ¿eh? Ese 14 de marzo no se nos puede olvidar, Vicente, porque va a pasar a la historia. De manera unilateral, el señor Donald Trump decidió que se cerraba el espacio aéreo primero de su país, y eso, pues, sus obedientes, todo el mundo, incluidos los propios europeos, empiezan a cerrar de alguna manera los espacios aéreos, y eso es un desastre internacional. Te diría yo que eso dinamitó el problema económico con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque un problema de sanidad de repente se ve con esta problemática inmensa que tiene que ver con que tienes el planeta detenido y, bueno, las líneas aéreas ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, a lo que se refiere Marcelo Ebrard es que estos mexicanos que fueron poco a poco comunicándose con las embajadas, los consulados, la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera directa, fueron localizados y se pudo hacer puentes aéreos gracias a que México no cerró su espacio aéreo. México incluso sirvió para que otros países, otros ciudadanos desde Perú, eventualmente de algunos de Centroamérica, con mucha complicación, porque en sus países incluso los pusieron en cuarentena al regresar, pero no creas que en cuarentena la que estamos pensando de 15 días, hasta un mes y sin darles nada de información. Una violación a los derechos humanos es este tema de los varados. Ya no son, en este caso, los migrantes, sino gente que se halló varada. Entonces, esto es a lo que se refiere Relaciones Exteriores con este tema de los que ha ido retornando poco a poco al país. El otro tema, Vicente, es el que viene complicado, y aquí vienen varios mensajes que creo que es importante tomar en cuenta. Sí se espera y sí se especula de una manera como, bueno, muy con conocimiento de causa, un retorno potencial al país por varios temas que se cruzan. No solamente la economía en Estados Unidos, no solamente que el propio sistema de migración de Estados Unidos ha anunciado que no ha detenido incluso las redadas en este momento de pandemia, y en este momento en que, aunque se empiezan a abrir ya espacios en ese país, en Estados Unidos, la realidad es que sí hubo un cierre, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, lo sabemos bien. Entonces, no han detenido su trabajo de detener y deportar a la gente. Ha habido también, sabemos muy bien, un cierre pues prácticamente blindado de la frontera, y administrativamente no se está dando paso a los procedimientos para solicitar sea asilo o un tipo de visado incluso que como lo que se estila mucho en Estados Unidos, laboral, educativo o lo que sea. Y esto ha atrasado muchísimo y le ha pegado directamente, imagínate, al presupuesto del área de migración en Estados Unidos, porque no tienen esos recursos de lo que se cobra por todos estos trámites. Entonces, tenemos que es como una bandada por varios lados, y al mismo tiempo México y los mexicanos que radican en Estados Unidos y que están en una situación en la cual no tienen documentos, deben prepararse para cualquier eventualidad, no solamente hablándolo y teniendo claro lo que eso puede implicar, sino haciendo un plan, Vicente. De esto se ha hablado hace muchísimos años siempre, es como un mensaje a la comunidad mexicana, porque desafortunadamente cuando hay población que no tiene documentos, aunque el resto de la familia los tenga, puede haber sorpresas muy desagradables que incluso pueden obligar a toda la familia a tomar la decisión de regresar. Y digo, es una decisión forzada porque no es deseada, no es planeada por el gusto de hacerlo. Cuando lo es, bueno, pues es un placer. Pero el problema es que aquí estamos enfrentando un tema de retorno forzado. Y la gente debe de, entre otras cosas, Vicente, hacer su famoso trámite, ya lo he dicho 1000 veces, no me importa, sacar la credencial para votar con fotografía. ¿Por qué?
porque es el único documento que se acepta en México para todo, aunque no es documento de identidad, es el que se acepta y hay una pelea ahí detrás del tema para que sea eventualmente ya el documento de identidad y dejemos de gastar en otro nuevo documento. Pero eso lo pongo aparte. El punto es que mínimo tener ese documento, obviamente que es para votar y siempre lo diré, pero aquí el asunto es que tiene que ser un trámite precautorio, porque la gente si tiene un documento, aunque eso no quiere decir que le va a quitar problemas, sí le va a facilitar algunas cosas que se complican de una manera exorbitante en nuestro país, Vicente, injusta y cruelmente, porque te estoy hablando de que por lo menos hace 10 años sabemos muy bien lo que ocurre con la gente que regresa forzadamente al país y se ve como indocumentada en su propia tierra. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el sistema no se ha acoplado a ese retorno, pero también porque la gente si cuenta con un documento como el que yo señalo, le va a facilitar un poco en tanto que vaya resolviendo una situación que, bueno, más allá de su propio deseo, se le pudiera imponer. Entonces, sí creo que vienen tiempos muy difíciles, inclusive se especula que el aumento fuerte que hubo de remesas el mes pasado tiene que ver con la precaución que algunas personas están viendo en el sentido de poder ir mandando algún dinerito para tener si tuvieran que regresar al país. Entonces, son las especulaciones, las hipótesis, las apuestas que tenemos en la mesa, ante las que no podemos decir una contundencia hasta que se vea, pero la realidad es que la situación económica en Estados Unidos no apremia para invitar de una manera masiva, siempre será el país más atractivo, en esta época lo es, ¿no? Un país económicamente muy solvente y en un momento dado requerirá mano de obra, pero no en este. Y eso puede implicar un recrudecimiento de esta política que se junta, como bien tú me preguntabas antes, pues con el tema migratorio que es muy rentable para Donald Trump. Entonces, ponerlo por ahí y tener esa precaución, Vicente, siempre vale la pena repetirlo. Y usted como experta en temas migratorios,